última vez, dile: ¿a quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Con todo tu corazón dile: Cristo, ¿a dónde más podría ir? Aleluya, aleluya. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú, solo tú tienes palabras de amor, camino, vida y verdad. Eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Sí, Señor. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino, vida y verdad. Eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Puedes agradecerle al Señor y decirle: ¿a dónde más voy a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú me puedes dar descanso. Solo tú me puedes dar lo que necesito. Es tu presencia acompañándonos, Señor. Gracias te damos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermoso, hermoso. Gracias, Joselito. Gracias por ayudarnos a ponernos firmes donde debemos estar firmes, ¿verdad? Que es delante de Él. Chiquitos, chiquitos delante de Él también. Gracias, gracias. Señor, te damos gracias por este tiempito, que hasta ahora está comenzando, pero se pone cada vez más bueno, ¿verdad? Hemos estado trabajando, Pastora Kika, hemos estado trabajando en lo que nos corresponde. Tenemos sorpresas por ahí guardadas, ¿cierto? Y Jonathan, suéltanos la información para poder compartir con la pastora Kika de qué se trata. Hace un año fuimos sorprendidos por la editorial Santillana con mucha gestión de parte del Colegio Boston International, de donde es rectora nuestra querida Kika Reyes, y pastora Kika Reyes y salmista, pero aquí entre nosotros 40, vamos a decirle Kika. Bueno, y Dios nos dio la oportunidad de tener una convención de regionales OVED preciosa, en plena pandemia, pero fue una cosa maravillosa. Fue una cosa, tuvimos sesiones de 1,400 personas. La cantidad de gente que atiende no quiere decir lo grande de un evento, pero también muestra el respaldo de todos nosotros. Y este año Dios nos ha dado una oportunidad. ¿De qué se trata, Pastora Kika? Bueno, nos preparamos para nuestra próxima convención de regionales. Algo muy importante, Guita, para mencionar era que antes Obed lo hacía solo por la costa en esta fecha y en otras fechas, otras regiones, pero el Señor nos ha permitido en medio de la pandemia poder repensarnos y reorganizarnos y bueno, ya ese encuentro de regionales. Así que no sé si Jonathan tienes por allí para compartir de qué se trata y que reserven su fecha. Así es. Entonces, estaremos el viernes y sábado
24 y 25 de septiembre, viernes y sábado 24 y 25. Ah, de este mes, porque mañana ya es septiembre, ¿verdad? En Así 24. es. Ok. De este mes, hoy estamos cerrando mes, hoy es 31 de agosto. Es decir, que ya en este próximo mes, a partir de mañana, 24 y 25 de septiembre, desde las 2 de la tarde, estaremos el día 24 viernes, por aquello de los compromisos de las diferentes instituciones educativas, pero la tarde especialmente para esta convención está espectacular, ¿verdad, Edgar? El Sí. Señor nos ha permitido unos invitados muy reconocidos a nivel de la educación. Así es, tenemos invitados de Latinoamérica y de España, principalmente, y tendremos también el aporte de colegios que nos van a estar enviando la joya de la corona, que es lo último, que es lo que Dios está haciendo en sus colegios, y eso nos lo vamos a estar compartiendo juntos. Quiero ver la anterior, Jonathan, la anterior, donde está el objetivo, porque es que ahí les quiero compartir algo. Ah, bueno, gracias. Vamos con el nombre, tienes toda la razón, Jonathan. Y allí les voy a contar un secreto. Entonces viene Santillana, que ustedes saben que ellos tienen a saciedad, tienen a granel una cantidad de invitados, presupuesto de conferencias, y pues la riqueza de otras personas es para nosotros. Entonces, Dios es bueno y nosotros vamos a tener manjares para nosotros, ¿cierto? Juntos. Entonces, estas personas nos permiten conocer unos conferencistas y la Junta revisa, así como esto mismo, propuesta de nombres y nos quedamos, la Junta entendió que este era el nombre de esta convocación. Los desafíos de la educación cristiana, transformar e inspirar para impactar el mundo. ¿Qué te parece, Pastora Kika? Excelente, excelente. Y cada uno de los temas que hemos revisado está sencillamente espectacular, como diríamos por aquí, por la costa. Sí. Así que está reservado no solamente convención de regionales, Edgar, sino también para Latinoamérica. Todos los colegios cristianos que nos están acompañando de Latinoamérica hoy, que estén conectados, también pueden hacer parte de esta convención, que va a ser una bendición. Nuestro querido Estuardo el año pasado, Estuardo Salazar, director de AXI Latinoamérica, nos escribía al final de la vez pasada, podemos poner la siguiente, Jonathan, y nos decía el año pasado, hermanos, qué hermoso que aunque fue Santillana quien les ayudó a organizar todo esto, pero la convención fue cristocéntrica. Nosotros estuvimos en su palabra. Nosotros tenemos cosas que recibir, pero también tenemos lo nuestro, tenemos nuestra riqueza como educadores cristianos que somos. Este es el objetivo, brindar a los colegios de la Asociación Colombiana de Colegios Cristianos, OVED, las herramientas necesarias para la gestión de una educación transformadora desde el interior de sus instituciones educativas confesionales, pensadas desde el rol directivo, porque va a haber conferencias para los líderes educativos, las metodologías para el cambio educativo, tan difícil que es cambiar, ¿verdad? Y cómo nos ha tocado aprender estos últimos 2 años. La importancia de la evaluación formativa y tendremos al gurú de la información en Colombia, el doctor Bogoya, y ya nuestro querido director de proyectos especiales del mejor colegio rankeado de este país, que es el Boston International, ya le está trabajando los puntajes de todos los colegios cristianos, porque el doctor Bogoya nos dijo, yo quiero revisar cómo van ustedes, mándenme toda la información de ustedes, que yo les quiero traer un análisis de lo que ustedes están haciendo. Entonces, si tú eres parte de OVED, ya estás en esa lista. Ya estás en esa lista. Si eres de otro país, pues resulta, hermanos, es que aquí en Colombia nos rankean. O sea, aquí nos revisan todo. Y hay 15,000 colegios y estamos rankeados desde el 1 hasta el 15,000. Entonces, bueno, somos colegios y somos llamados a dar lo mejor. Entonces, eso va a ser parte importante. Evaluación, tomar decisiones con base en los datos. El desarrollo de habilidades socioemocionales, y ahí sí que tenemos los cristianos que aportar. Entonces, estaremos con esto. Jonathan, la siguiente. Y podremos elegir, Edgar, eso es No. importante, elegir sobre qué línea vamos a capacitarnos. Entonces, 4 líneas para Así, elegir una. así es. Compartir entre instituciones, prepararnos, porque esto no es solamente para directivos, sino para maestros. Así que prepara tu institución educativa y qué bueno que podamos distribuirnos en las diferentes charlas y así poder cubrir todo esta convención. Ay, sí, pastor, aquí a veces nos pasa que dicen directivos, no, solo va la rectora.
Pero mire, cuando yo era rector, yo decía, Dios mío, un rector es un sifón, porque por ahí se va todo. Entonces, el guitar, ¿y qué pasó con? Ay, Dios mío, no lo delegué, no lo solté, no lo divulgué. Se quedó en mi oficina, en mi escritorio, en mis noticas por ahí. No. Directivos, coordinadores, líderes de área, esos son ustedes, directivos de los colegios, porque el rector solito no puede. Hay que hacer equipo y llevarlos a todos y que todos sepan para dónde vamos, ¿verdad? Directivos y maestros de colegios OVED, obviamente estamos haciendo extensivo a todos los colegios de Hispanoamérica, que estén con nosotros en estas fechas porque es para todos. Esto es muy importante, estamos trabajando y quiero contarles un secretico, y es que adentro, así como había un José que estaba allá adentro en el gobierno, adentro de Santillana Dios nos ha colocado unas personas muy claves y ellos están detrás de todo esto y nos han, qué cosa tan linda, ¿no? Hay hasta una egresada del colegio de Julito, imagínense, Así es. la directora de producciones, una de las directoras de producciones del colegio de Julito. Vamos a tener, hay gente nuestra que nos ha servido desde allá. Entonces, esto es para todos nosotros. Creo que es un regalo. Entonces, ¿es cuándo? 24 y Y 25. 25, 24 desde las 2 de la tarde y 25 sábado en la mañana también estaremos conectados. Claro que sí, tendremos nuestros líderes de adoración allí y aquí hay algunos de las personas que con los que vamos a contar. Hay un español que es espectacular, Laura Levin, que la vimos el año pasado, pero ahorita va a estar trabajando sobre todo para directivos. La vez pasada estuvo hablando acerca de marketing educativo, que fue tan buena, fue muy buena, pero este año la tendremos con otras. Bueno, dejemos ahí, Johnny, porque vinimos a escuchar y a compartir juntos dentro de estos conversatorios que estamos teniendo con colegios cristianos. Dios nos dijo al principio del año que hiciéramos esto, que hiciéramos cafecitos para que todos empezáramos a oler al mismo aroma. Y estamos aquí juntos. Nuestra querida Viviana Belli está con nosotros desde Texas, nuestro querido Tito Orbegoso por aquí, Javier García, Mr. John del Boston Flex. Aquí ya estaban llegando todos. Hoy estamos más poquitos, solo 41, pero así nos alegramos aquí. Ana Lilia de Perú. Y bueno, todos los que van llegando, bienvenidos son. Bienvenidos para compartir juntos. Nuestro querido hombre más brillante de toda la Junta de Obed. ¿Qué tenemos para nosotros? ¿Qué tenemos para los hermanos que llegan hoy? David Bermúdez. Nos das pantalla para David Bermúdez, querido Jonathan. David Bermúdez, ahí donde lo ven, ya es rector del Colegio Gracia de Amor aquí de Bogotá. Gracias, Edgar. Kika. Bueno, muy ansiosos anticipando ese maravilloso tiempo de septiembre. Realmente es un tiempo especial dado por Dios. Y bueno, precisamente quiero hacer una transición muy coherente a lo que vamos a seguir trabajando el día de hoy. Sigamos pues hablando de cosmovisión, cómo interpretar la realidad con una óptica bíblica. Necesitamos colegios bíblicos, es nuestro mayor anhelo. Y bueno, qué bueno seguirnos preparando para lo que se viene en septiembre. Sin más preámbulos, Julito, ¿qué tienes para nosotros hoy en ese maravilloso banquete de cosmovisión bíblica? Adelante. Bueno, muchas gracias. Ay, solo tengo el deseo de servir y esperar que el Señor nos guíe, nos instruya en este tiempo, porque son tiempos críticos, pero también son tiempos muy dinámicos de parte del Señor. Me apoyo mucho en el texto que dice que cuando sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia, ¿no? Y no significa esto como una especie de licencia para la maldad o para el pecado. La gracia no es eso, la gracia es el poder de Dios actuando de una forma contundente en transformación, en renovación del entendimiento, en cambio en los comportamientos, en las conductas, cambio en el carácter. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es esa potencia del Espíritu trabajando sobre la humanidad, sobre creyentes y no creyentes, para cumplir con sus propósitos. Pues bueno, tengo algunas preguntas así en general. ¿Cómo les ha ido con la lectura? ¿Si están leyendo el libro? Porque pues la idea con todo esto es que todos los asistentes, los hermanos de los diferentes lugares, todos estemos leyendo el material y construyendo nuestra cosmovisión desde una perspectiva más holística, más integral, tal y como lo plantea la doctora Piercy, también como lo plantea Darrell Miller y otros grandes pensadores de la actualidad que están guiando en este nuevo tiempo a la iglesia a pensar holísticamente. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Qué opinan?
Buenas tardes, bueno, excelente. Gracias a Dios, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de leer este maravilloso material. Y es muy importante el conversatorio porque nos ofrece una guía, ¿cierto? Nos ofrece una guía y pues por acá ahí poco a poco vamos leyendo y esperamos en el día de hoy recibir mucho más del Señor en lo que nos va a dar en este banquete. Muchas gracias por esta oportunidad, doctor Julio. Hermano. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere opinar, comentar su experiencia? No todos al tiempo, para que no nos abrumemos con tanta participación. Solo unos cuantos nomás, por favor. Bueno, ¿qué más? Cuenta. Ahorita que habla John del Boston, y es que con John tenemos el encuentro de cosmovisiones, que es tan importante en los colegios cristianos, que se hace en Barranquilla, creo que el próximo mes, el encuentro de cosmovisiones, que es una cosa, inclusive aglutina perdónenme, yo no tenía la cámara prendida, que inclusive aglutina a colegios no cristianos. Entonces es un modelo muy interesante porque a través de ponencia los muchachos son instados a poner posición en temas muy críticos, y entonces esto que nos está enseñando tú nos va a servir mucho para los colegios preparar sus ponencias con sus muchachos. Se hacen en inglés y en español. Qué bueno. La próxima vez, pues pronto tenemos esa información para darles. Era eso, Julito. Sí. Qué buen reto, gracias. Bueno, hermanos, entonces estábamos viendo hace unos días en la parte que analizamos, que era la primera parte del material, cómo el gran problema de la iglesia evangélica, particularmente la iglesia finales del siglo XIX y toda la centuria del XX, cómo se dio el terreno del conocimiento, de la ciencia, de la política, del liderazgo social, del liderazgo cultural académico que tenía hasta ese momento, y lo cedió al pensamiento naturalista darwinista. La idea de ese entonces, y lo plantea la señora Piercy, es que la iglesia no quería conflictos con lo social, con lo cultural, sino que consideraba que su obra era literalmente intramuros y era una obra específicamente direccionada al asunto salvación y vida eterna. Los otros elementos de formación bíblica, de cosmovisión bíblica desarrollados por la Reforma, quedaron marginados y pues quedaron en manos prácticamente de personas que no tenían un desarrollo en la fe, ni una confianza en la fe. Y a partir de eso, pues se salta toda una problemática que bien lo relata la profesora Nancy Piercy en esta primera parte, en el capítulo 4, cuando habla de la supervivencia en el yermo espiritual y cómo la iglesia termina en cierta forma naufragando en aras de salvar las almas, pero perdiendo la cultura, perdiendo la capacidad de influencia en la sociedad, en aras de trabajar, entre comillas, con la Gran Comisión. Hablábamos la semana pasada que tanto Darrell Miller como Nancy Piercy plantean la necesidad de dos comisiones: la comisión cultural, derivada de Génesis capítulo 1, en donde el Señor ordena a Adán y Eva desarrollar cultura, desarrollar tecnología, ciudadanía, gobierno en la creación, cuidado de la creación, y la gran comisión, que es la de desarrollar salvación y vida eterna. Una distintiva educación cristiana debe desarrollar estos dos elementos, y pues ese fue el fenómeno precisamente incomparable de universidades como Harvard, Yale, Oxford, que en sus comienzos no tenían ese dualismo que se vivió a partir del siglo XX, y en sus comienzos el alma mater más importante, el alma y esencia de estas universidades era la Facultad de Teología. Y desde Teología se iluminaba entonces en las facultades de Ciencias Naturales, de Antropología y todas las diferentes facultades que se fueron desarrollando a lo largo de los 400, 500 años que tienen algunas de estas universidades. Con la retirada entonces de la iglesia, estas universidades quedan a la deriva
y prácticamente teología dejó de ser la materia reina en estas universidades y terminó volviéndose una materia de estudio en un cuarto oscuro de las mismas universidades. Conclusión, perdimos la cultura, perdimos la ciencia, perdimos el conocimiento, perdimos la capacidad de ser influyentes, porque en algún momento de la historia de la Iglesia cristiana no supimos leer lo importante que era vincular las dos comisiones, la comisión cultural, desarrollo de ciencia, conocimiento, tecnología, versus la comisión derivada de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, de ir y hacer discípulos. Entonces, en la segunda parte, ahí concluye la primera parte del material, y es un reto para nosotros como profesores y como colegios cristianos. En la segunda parte, Nancy comienza a plantear como una reevangelización de la cultura cristiana y de los procesos de formación cristiana, y empieza ella a dar una serie de cuestionamientos al mito de la evolución, al mito a los diferentes mitos que se crean en torno a la ciencia, a la mal llamada ciencia, como lo dice la Biblia, y que se presume que toman el control, el gobierno, tanto del conocimiento como del desarrollo social y cultural. Entonces, en esta segunda parte, capítulos 5, 6, 7, Nancy Pearcey empieza a hacer un desmonte de las mentiras de este tipo de pensamiento humanista, de este tipo de pensamiento ateo, y empieza trabajando y cuestionando los elementos claves de estas doctrinas, de la doctrina de la evolución, de la doctrina derivada del humanismo, en la cual, bueno, el hombre se comporta como amo y señor. También hace un cuestionamiento a la doctrina del darwinismo social, que es todo ese pensamiento nacido del pensamiento de la no existencia de un creador, de la no existencia de un ser superior, que es en últimas el pensamiento que ha regido el pensamiento occidental. A esto voy en el sentido de que las facultades de educación, y en esto, profesores, ustedes tienen que ser muy juiciosos en su análisis, y los rectores también. Yo he sido muy crítico con mi formación superior, lo planteaba también en la última vez. Nosotros en nuestras facultades de educación no fuimos formados con una cosmovisión bíblica. En nuestras facultades de educación fuimos formados desde la perspectiva marxista, la dialéctica marxista. Esa dialéctica que pone en tensión al ser humano con sus realidades, con sus conflictos, y que busca salidas a las realidades y a los conflictos precisamente desde lo humano. Entonces, la dialéctica marxista y el pensamiento de esta naturaleza descentra a Dios, lo saca del escenario y se pone la misma dialéctica y el mismo pensamiento marxista como eje de los problemas y soluciona los mismos. Por eso hay que tener cuidado, queridos profes, directivos, pastores que me estén escuchando, acerca de las ventajas que podemos dar al pensamiento marxista cuando desconocemos su poder y su capacidad de influencia. El pensamiento marxista explotó en una serie de subpensamientos o de escuelas de influencias que hacia el siglo XX hicieron un gran impacto en lo social. Tanto Darrow Miller como David Scott hablan de dos elementos importantes del marxismo. Uno es el marxismo inicial, que fue de orden económico y fue de orden estructural a los problemas a las relaciones trabajo-trabajador, o más bien como lo llaman ellos en términos del proletario y el burgués y el dueño del capital, y todas las tensiones que se derivan en torno al manejo del dinero, la distribución del dinero y desde luego la creencia de que una ideología puede salvar la economía, el modo de pensar económico de los seres humanos. Pero como ustedes saben, este modelo de pensamiento económico falló. O sea, el marxismo no contaba con el gran problema del ser humano, que es el egoísmo.
El marxismo no contaba con el gran problema del ser humano, que es el pecado y la rebelión contra Dios, y por más intenciones políticas honestas que tenga de distribuir de forma adecuada el capital, jamás lo va a lograr, porque de por medio está el corazón. Y el único que puede tocar el corazón, que puede afectar el corazón para bien, es el Espíritu Santo. Pero como el marxismo saca de tajo la fe en el Señor, pues en últimas el marxismo termina girando en sí mismo y termina volviéndose esa amalgama de locuras que hemos visto a lo largo del siglo XX, las grandes masacres que han habido a lo largo del siglo XX, derivadas de este pensamiento de distribución de la riqueza y distribución del dinero a la manera socialista. Pero el marxismo no queda ahí. El marxismo migra, luego esto lo plantea muy bien Herbert Marcuse, cuando habla del marxismo cultural. Y Nancy Pearcey lo describe muy bien, como el marxismo cultural surgido de los años 60 hacia adelante del siglo pasado, ya no van por las causas económicas, ya no van por la subestructura económica, sino van por la estructura social. ¿Qué significa esto? El marxismo cultural va por el modo de pensar, ya no va por la economía. Evidentemente hay luchas en lo económico y muy seguramente el marxismo tratará de dar sus luchas en eso. En Colombia lo hemos visto con los movimientos guerrilleros y en Latinoamérica igualmente con los movimientos de guerrilla que aseguran que van a distribuir de una mejor manera la riqueza. Pero ese realmente no es el problema del marxismo actual. El marxismo actual está orientado hacia la estructura de la sociedad. Entonces Nancy Pearcey lo describe muy bien, hace un planteamiento sobre cómo ese modelo de pensamiento desplaza la cosmovisión cristiana, la relega al cuarto oscuro de los estudios de la iglesia. La iglesia lo último que estudia es economía, la iglesia lo último que estudia es educación, la iglesia lo último que estudia es cultura, arte, desarrollo social, y termina entonces asumiendo un control sobre todos los escenarios en los que podemos ver en la actualidad. Por ejemplo, en educación, un desarrollo del marxismo es el constructivismo. El constructivismo surge en la Rusia comunista, luego tiene un desarrollo en la Europa postcomunista de los años 50, 60, y en la actualidad ustedes saben que el constructivismo en Latinoamérica también fue de una gran influencia, por lo menos en Colombia, y generó una serie de debates en lo pedagógico y en la enseñanza, y que el conocimiento no debería ser propiedad de uno, sino distribuido, en fin, y que el conocimiento no debería ser una verdad de base, sino que era un asunto a debatir y a construir. Entonces, el marxismo explota en pequeños movimientos culturales, en el arte. Entonces tenemos todas las manifestaciones artísticas propias del pensamiento de la modernidad, lo que se llaman las vanguardias. También en el realismo literario. El marxismo explota también en las dinámicas de los grupos minoritarios, de los grupos sociales que se sentían discriminados. Entonces empieza toda esa batalla de los grupos LGBTI, de minorías étnicas, de minorías económicas, que bajo el discurso de Marcuse y de otros líderes de la Europa estructuralista, enquistan en los pensamientos de las sociedades para poner o para llevar a los resultados de lo que estamos viendo ahora. Entonces, en este pasaje, en esta segunda parte, lo que plantea realmente Nancy Pearcey es cómo la Iglesia Evangélica debe retomar su posición de influencia en lo cultural, en lo social, en lo académico, cómo la Iglesia Evangélica y la educación cristiana deben retomar el asunto de la razón y del desarrollo del pensamiento, de la razón, del conocimiento como ejes estructurales de la cultura cristiana. Tanto ella como otros pensadores asumen que los movimientos de reforma derivados de Lutero, de Wycliffe, Calvino, la gran salvación que ellos trajeron no fue solamente en términos espirituales, sino en términos de la razón. Es decir,
que el ser humano, derivado de ser creador, de ser creado por Dios, uno de los atributos de Dios es el Dios racional y el Dios de inteligencia, y que el ser humano, el cristiano, debería ser racional, debería operar en inteligencia, debería operar en conocimiento. Este es digamos que es una de las razones por qué la reforma protestante se vuelve un movimiento intelectual en Europa, y particularmente el Renacimiento. En Europa hay dos renacimientos. El renacimiento del sur de Europa y de España, que es un renacimiento orientado al arte, a la pintura. Entonces ustedes han oído hablar de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, de Rafael y estos grandes pintores en España y otros, que desarrollaron un movimiento renacentista orientado a la pintura, a la literatura, al arte. Pero el Renacimiento al norte de Europa, en la Europa luterana, el Renacimiento en la Europa calvinista, muchos años después de Lutero, no está orientado tanto al arte, aunque hubo muy buen arte. Dice Nancy Pearcey que en esa época los grandes músicos de Alemania, de Austria, grandes músicos de la Europa, los músicos clásicos son protestantes, del movimiento de renacimiento del protestantismo. Pero lo que voy es que el renacimiento en el protestantismo toma una orientación sobre la lectura, es decir, más académico, más intelectual, más al análisis. Y por eso varios intérpretes y varios estudiosos dicen que Europa aprendió a leer no precisamente en las escuelas que se ufanaban los ilustrados franceses o los ilustrados españoles. Europa aprendió a leer en la escuela dominical. Europa aprendió a leer en los movimientos de iglesias cristianas que desarrollaron toda su estructura de conocimiento, de análisis, de razón, de juicio crítico alrededor de la escritura. Ese avivamiento y ese renacimiento en la Europa del norte, la Europa luterana, la Europa calvinista, es el renacimiento y es el avivamiento que llega al norte de América y que genera un modelo de pensamiento muy diferente. Un acercamiento a la lectura, un acercamiento al libro. Es cultural en el calvinista y en el luterano. Es cultural en ellos la lectura, es cultural en estas sociedades el pensamiento crítico, el debate, porque estaba dentro de su base teológica. Contrario pues a los movimientos católicos que surgieron en América Latina y que pues ustedes saben, América Latina, a excepción de algunas cuantas naciones, creció de espaldas a la lectura y crecimos de espaldas al análisis, al pensamiento crítico y al desarrollo de las humanidades. Entonces, en ese sentido, Nancy Pearcey plantea la gran tesis de esta segunda parte, es cómo rescatar la mente del darwinismo cultural, del darwinismo social, y cómo orientar a los creyentes a que asuman una mentalidad más hacia el entendimiento, hacia la razón, hacia el pensamiento crítico, desde la postura de la Biblia. De hecho, en el otro libro de Nancy Pearcey que se llama En búsqueda de la verdad, creo que es el nombre de este libro, En búsqueda de la verdad, ella hace todo un análisis de cómo desarrollar pensamiento crítico en la escuela cristiana, a partir del texto de Pablo, retenerlo todo, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. También en el texto que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, Nancy Pearcey hace un desarrollo de cómo la iglesia cristiana, el hallazgo de la verdad, gracias, Janita, cómo la iglesia cristiana rescató el pensamiento crítico a partir de estos postulados de la escritura. O también en Mateo 16, cuando el Señor Jesucristo hace una pregunta a los discípulos, y son preguntas de pensamiento crítico. Hace una primera pregunta diciéndole a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es una pregunta que indaga, que busca información, que obliga a los discípulos a tener un conocimiento previo, a tener cierta nivelación de sus aprendizajes en el entorno.
Y luego les hace una segunda pregunta, ¿y ustedes qué piensan? O sea, ¿y ustedes qué dicen? ¿Y ustedes qué piensan? Y fíjense cómo la misma escritura ofrece modelos orientados tanto al pensamiento crítico como al aprendizaje. Y después de esta pregunta de ustedes qué dicen, cuando Pedro dice, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, entonces el Señor sella la conversación con una sentencia importante que es clave para la educación cristiana. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu. Es decir, la educación cristiana, y esa es como la gran lección de este pasaje, queridos hermanos, para que ustedes lo lean, lo analicen, es esa educación que se centra en las preguntas que hace Jesús, qué dice los hombres, qué dice la ciencia, qué dice las sociales, qué dice la historia, qué dice matemáticas, ustedes qué piensan sobre ello, pensamiento crítico, y la revelación dada por el Espíritu Santo en un modelo educativo cristiano. En ese orden de ideas, hermanos, el reto por leer en esta segunda parte es increíble. Es increíble, es mucho lo que se puede aprender, es mucho lo que podemos crecer cuestionando los postulados del pensamiento marxista y de la dialéctica marxista, cuestionando los postulados del positivismo. En esta segunda parte, Nancy hace un cuestionamiento maravilloso, intelectual, riguroso, académico, formidable, a los postulados del positivismo, a los postulados del marxismo, a los postulados del humanismo, y orienta al educador cristiano, orienta al pensador cristiano para que retome las bases bíblicas del pensamiento crítico. Y a partir del pensamiento crítico en bases bíblicas o con bases bíblicas, podamos aproximarnos a rescatar la epistemología. La epistemología de la Reforma fue una epistemología desde la Escritura y con la Escritura. Elemento que se perdió pues, con el ateísmo y con el desarrollo del darwinismo. Pero esa es nuestra tarea. ¿Cómo lograr nosotros hacer conocimiento? ¿Cómo lograr desarrollar nuevas teorías sobre el aprendizaje, sobre la ciencia, sobre tecnología a partir de la Escritura? Y si bien la Escritura no habla de ADN, ni habla en particular de chips, ni de microchips, ni de satélites, muy evidentemente, hermanos queridos, la Escritura sí ofrece principios para desarrollar pensamiento crítico, para desarrollar cultura, para desarrollar análisis, para desarrollar ese sentido de racionalidad que es lo que en últimas demanda la ciencia y la ciencia actual. Hasta ahí, hermanos, paro, porque sé que es mucho lo que hay que hablar y los escucho. Les invito a que hagan sus preguntas o a que con el micrófono abierto hagan planteamientos al respecto. Hasta donde yo pueda, les pueda orientar, con gusto responderé. Sin duda alguna que lo haré. Y lo que no, pues lo dejaremos al análisis de la lectura de este material. Bien, los escucho, mis queridos hermanos. Muchas gracias, hermano Julio. Solamente para mencionarle la parte que tomó del marxismo, comunismo, lo estamos viviendo en el Perú. Justamente entraba un gobierno comunista y justamente toda la estructura del gobierno es la que quiere cambiar. Si usted lo está mencionando de su contexto colombiano, por las guerrillas y todo ello, pero nosotros ya estamos viviendo esa transición. Y tiene mucha razón cuando ¿no? la autora Nancy Pearcing habla acerca de esto. Y bueno, solo lo cuento como una anécdota, ¿no? Referido justamente a su comentario que nos ha hecho en estos minutos. Muchas gracias. Gracias, hermano Javier, gracias. Sí, lamentablemente la retirada de la Iglesia Evangélica de los escenarios sociales, culturales, fue un cheque en blanco para los movimientos políticos ateos, para los movimientos culturales no cristianos. Veo que esto es una tarea larga de años en nuestra cultura, y particularmente en Latinoamérica, para tratar de rescatar. Pero en lo que podamos, hermanos, tenemos que ser consecuentes. Nuestros colegios cristianos no deben ser solamente colegios buenos en la Biblia. Es decir, miren, nuestros niños deben manejar la escritura, deben estar orientados a ser discípulos, a enseñar, deben sentir el temor del Señor.
deben desarrollar una relación con el Señor. Esa es la tarea hermosa, pero esa es una cara de la moneda. La otra cara es nuestros niños deben ser brillantes intelectualmente, como lo fue Daniel, como lo fue Misael, como fueron estos 4 chicos allí en Babilonia. Y ese es nuestro reto. ¿Y cómo lograrlo? Hay que tener cuidado nuevamente con esto de la dialéctica marxista. Hay que ir a la Biblia. Yo les aseguro que Mateo 16 es todo un modelo pedagógico para desarrollar en la educación cristiana. Lo mismo que lo que plantea Pablo sobre examinarlo todo, retener lo bueno. Yo les animo a que lean Mateo 16, a que hagan estudios en lo pedagógico. ¿Qué tanto de pedagogía hay en estos elementos, en este pasaje? Y muy seguramente de este equipo de profesores pueden salir propuestas teóricas estructuradas, serias, razonadas, que den luces hacia la educación cristiana de los próximos años. Una educación brillante, una educación intelectual empoderada, con una capacidad de raciocinio y de desarrollo increíble, pero a la manera de Dios. A la manera de Dios y con las bases de la palabra del Señor. Dianita, te escuchamos. Querido Julito, quiero mencionar como o leer más bien, dos partes específicas del libro que tienen todo que ver obviamente con lo que usted está diciendo, y que creo que debe ser uno de esos puntos de partida de los colegios. Y pues tiene que ver precisamente con las diferentes áreas. Todos nuestros maestros en las diferentes asignaturas debemos crecer precisamente en poder extraer, poder ver cómo la Biblia, cómo toda la verdad bíblica habla de las diferentes asignaturas, cómo traer esa verdad a las diferentes asignaturas. Estoy hablando obviamente desde la perspectiva académica, que es, digamos, la que me compete por mi labor, pero hay dos partes del libro que me encantan. Una de ellas es donde está hablando precisamente de Harvard, en lo que usted menciona un poquito, cómo se desdibuja y cómo se aleja de esos buenos comienzos. Y está hablando de una persona, hablando de Glynn, y dice: el caso personal de Glynn ilustra el papel fundamental que desempeña una teoría de los orígenes en la formación de una cosmovisión. Y por eso digo que debería ser uno de los puntos de partida, debería ser precisamente estudiar profundamente todo el Génesis y toda la teoría del origen, porque lo que están hablando aquí precisamente es de la teoría darwinista y cómo desmiente entonces todo el origen de la vida, y cómo está aquí hablando de la escuela católica, cómo a un estudiante le hablaron del darwinismo en su mismo colegio, y entonces cuando él se pone de pie y dice: bueno, entonces esto qué tiene que ver con lo que a mí me enseñaron de la teoría creacionista de la que habla la Biblia. Entonces un cura le dice: no, pues tranquilo, lo que la Biblia menciona es que seguramente habían otros humanos, pero Adán y Eva eran los que tenían la razón, o las que tenían alma. Es lo que está diciendo aquí un poquito, como para apoyar Empatar. precisamente, apoyar esa teoría de la evolución darwinista. Y creo que ese sí debe ser un punto de partida de verdad, Julito. Creo que debe ser un aspecto fundamental como colegios, podernos impregnar, estudiar, avanzar, porque de ahí parten muchas, como la base para todas las asignaturas. Entonces, quiero resaltarlo, dice: toda cosmovisión comienza con un relato de la creación que perfila su idea de la caída y de la redención. En consecuencia, quien quiera que tenga autoridad para moldear el mito de la creación en una cultura, actúa de facto como sacerdote, entre comillas, y tiene poder para decidir cuál será la cosmovisión dominante. Para quebrantar el poder del actual, entre comillas, sacerdocio secular, los cristianos tienen que captar básicamente los orígenes de la controversia que provoca enorme repercusión en el pensamiento moderno. Eso me pareció wow. Y el otro aspecto que tiene todo que ver, y hablando de precisamente las diferentes asignaturas,
la asombrosa complejidad de la naturaleza que descubría la ciencia no era temida como reto a la creencia en Dios, sino saludaba como confirmación de sabiduría y su designio. Eruditos tan distintos como Copérnico, Kepler, Newton, Boyle, Galileo, Harvey y Ray sintieron vocación por la ciencia y dedicaron su talento a la gloria de Dios y al servicio de la humanidad. La aplicación de la ciencia a la medicina y la tecnología fue justificada como medio para revertir los efectos de la caída, aliviando el sufrimiento y el tedio. Entonces, es el llamado, además, que tal como usted lo mencionaba, llamados a reconciliar las ciencias y las demás áreas precisamente con la Biblia. Creo que ese es nuestro gran llamado. Me encanta ahí la palabra que utiliza aquí de ese diálogo que debe existir entre la Biblia y las asignaturas. Entonces, Así sí, es. quería traerlo. Gracias, Dianita. De hecho, en ese capítulo, en esa segunda parte, Nancy Pierce hace una defensa del creacionismo. Ella le llama la teoría del designio. Bueno, en términos de teoría de la evolución, para nosotros es el designio. Otros lo traducen como el diseño. Y ella dice que hay por lo menos 4 áreas desde las cuales se puede debatir la evolución con toda la lógica del diseño. Una es, por ejemplo, desde la astronomía y la física. Y hace ella hace una argumentación hermosísima sobre la teoría de la afinación universal, o no la teoría, la ley de la afinación universal. Yo les animaría a que lo leyeran, eso está, lo encuentran tanto en Google como en la página 206 de este libro. ¿Qué es la teoría de la afinación universal y cómo esto acaba con cualquier debate sobre la teoría de la evolución y un desarrollo gradual del universo? De otra parte, también Nancy Pierce se apoya en la biología. Desde la biología da unos elementos contundentes para descartar cualquier pretensión de validez de la evolución. Igualmente desde el ADN, de hecho ya cuando se mete en el desarrollo del ADN, definitivamente Darwin queda en ridículo. Tanto así que ya Darwin no es citado propiamente a nivel de ciencia, sino más bien a nivel de metafísica. Es decir, los ateos que quieren hacer pretensiones de la evolución como un asunto real, ya no lo están haciendo desde la base de la ciencia, porque no tiene base científica, desde la teoría, desde los estudios de ADN y genética. Lo hacen como una pretensión metafísica, es decir, como una creencia. Y muchos de los ateos modernos, lo que llamamos los ateos militantes, están llegando a ese extremo, porque su discurso literalmente fue eliminado por todos los avances y descubrimientos que se han dado en torno a la genética. Y así también desde la antropología, desde la biología, y luego hace un análisis hermosísimo, ojo profesores de literatura, profesores de ciencias sociales, porque llega a un capítulo en donde habla por qué el romanticismo se dio y cuáles fueron los orígenes cristianos y no cristianos del romanticismo. Cuáles fueron los orígenes marxistas del realismo y cuáles fueron sus implicaciones en la cultura. ¿Cuál es el problema del naturalismo como hijo del realismo? ¿Cuál es el origen de las vanguardias y por qué el arte de comienzos del siglo XX explota en esas tendencias que conocemos nosotros como surrealismo, como faudismo y otras tantas más? Eso no es gratuito en la cultura, sino que tienen un anclaje en el quiebre de los procesos de formación espiritual de la Europa de ese entonces. Miren, profes, si queremos realmente, y esto lo dice Nancy Pierce, si queremos realmente hablar de cosmovisión y llevar la palabra, tendremos que ir a los estudios juiciosos, como lo dice Diana, sobre la Biblia, la palabra. Nancy Pierce dice que debe haber una fase de preevangelismo en nuestro quehacer como docentes. Ella lo dijo en la convención que tuvimos a comienzos del año pasado, de este año. ¿Y qué significaba eso de preevangelismo? Que nosotros podamos tener un fundamento no desde Juan 3:16, sino desde Génesis 1:1.
Es decir, el preevangelismo comienza con Génesis. A muchos cristianos de la actualidad, queridos hermanos, cristianos sinceros, cristianos que aman al Señor, toca evangelizarlos con Génesis 1:1, porque no creen que Génesis es real y que es literal. Dudan de la veracidad de Génesis y entonces, como argumentaba con unos estudiantes, si Génesis 1 al 11 es un mito, ¿qué me garantiza que desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 22 no sea también un mito? Si una parte de la escritura es un mito o es una leyenda, como bien lo pretendía enseñar el sacerdote que tú citas, Diana, a ese estudiante, si una parte de la escritura es mito, es leyenda, pues entonces, ¿qué nos da a nosotros la garantía que el resto de la escritura no es un mito, no es una leyenda? Entonces, como dice el salmista, tu palabra es verdad, como lo dijo Jesús, santifícalos en tu palabra es verdad. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21, 22, la palabra del Señor es verdad y es una herramienta válida de cosmovisión y válida para el desarrollo del conocimiento, del aprendizaje, el desarrollo de cultura, de civilización. Que ahora querramos ver y pues todos los ataques anti-Biblia que se han dado, que no, que el mito de Génesis también lo tenían los antiguos sumerios, que los antiguos caldeos, que los antiguos, no sé. Hermanos, contra la Biblia se han levantado cualquier cantidad de ataques, tratando de borrar o eliminar la pretensión de verdad que tiene la Escritura. Pero a nosotros nos corresponde indagar, defenderla. De hecho, bueno, defenderla no porque la palabra permanece para siempre, pero sí por lo menos alinearnos con el pensamiento de Dios. Y creo que ese es un paso para que podamos avanzar en nuestra formación de educación cristiana. Creo firmemente que el Señor nos está llevando a un punto de quiebre en que vamos a tener que romper con las epistemologías que hemos visto, con los modelos de conocimiento y con los modelos en que hemos sido enseñados en las estructuras epistemológicas y de cristianos y muy seguramente de profesores de Latinoamérica saldrá una propuesta de epistemología desde la escritura que va a transformar sociedades, que va a generar ciencia, que va a generar desarrollo y va a romper con todo este caos que se está haciendo de una dictadura del conocimiento, de una dictadura de la ciencia, la dictadura de la tecnología que está dañando las sociedades y que nos está llevando a los límites. Eso de manera general, mis queridos hermanos. Entonces, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra apreciación, opinión. Y pues les dejo de verdad la tarea. Lean el libro, vale la pena leerlo. Es un material que nos enriquece enormemente. Bien, los escuchamos. O Edgar, te escuchamos a ti. Un comentario muy breve y es que teniendo la oportunidad ahorita de asesorar colegios, estamos comenzando en un colegio calendario aquí en Bogotá, en Chía, perdón, y un colegio cristiano, y tuvimos la bendición de Dios de poder empezar con los libros de Science de la BJU, los libros de ciencias. Entonces, la BJU no nos está pagando por esto que estamos diciendo, pero si hay algo que ya existe que es bueno, compartámoslo. Base, tener todos en nuestros colegios la enciclopedia de verdades bíblicas de la doctora Ruth Aycock, donde cada materia está expresada allí, como nuestros docentes no vienen de facultades de educación cristiana, entonces necesitamos que su mente sea transformada también en ese respecto. Otro recurso que tenemos es la certificación, el programa de certificación docente le cambia la vida a los docentes a través de AXI, que es un aliado importante nuestro también. Eso lo necesitamos porque un profesor con mente no renovada no va a poder ejercer un cambio, ¿verdad? En sus muchachos. Entonces, eso hace parte de lo que nos toca. Pero, hablando de la BJU, de la Bob Jones University Press, yo estaba fascinado hace 2 semanas de ver la primera unidad de primerito de Science en ese libro y claro, de los 4 a los 14 años es donde tenemos el chance de agarrar ese corazón de los niños y sembrar principios porque son esponjitas, ¿verdad? Y ahí es Science en el primer grado, ciencias primer gradito, primera unidad y le están explicando al niño en primera unidad, Julito y hermanos, toda verdad es verdad de Dios. La ciencia explica el corazón de Dios para nosotros. La ciencia muestra, la naturaleza muestra la grandeza de Dios y la ciencia, Dios nos permite conocer y tener revelación de partecitas de su mente y eso se llama ciencias. Y eso yo lo encontré en el primer capítulo de Science
The Science de la BJU, de Bob Jones University Press, y yo decía, Dios mío, qué cosa tan linda. Primer capítulo de primerito, y donde le están diciendo al niño, todo lo que ves tiene una explicación lógica desde la mente de Dios, y se lo están sembrando al niño. Nosotros de pronto estamos esperando a 11 que le vamos a meter apologética, no sé qué. No, los principios se meten desde 4 añitos. Desde los 4 años hay que empezar allí. Y trabajan con Génesis también, como estaba diciendo Diana. Y eso de Génesis me recuerda algo que muchos de ustedes ya saben, yo les he contado. Siendo niño cristiano de cuna, cuando yo llego a la universidad a estudiar psicología, yo hice esto. Le puse un clip al Génesis. Siendo niño, mamá oró por mí en su vientre, hice todas las escuelas dominicales de los 2 años, de los 3, de los 4, de estudiar Pablo, porque en ese tiempo no era diversión en las escuelas dominicales, sino que uno estudiaba. Y uno estudiaba las cartas paulinas a los 6 años y estudiaba no sé qué a los 7, y era la Biblia lo que se estudiaba en ese tiempo. No era solo show y baile, que es súper lindo porque también lo necesitamos. El entretenimiento hace parte del ser humano y el arte también, pero la Biblia tiene que ser sembrar en el corazón del niño de chiquito. Entonces, Julito, hay propuestas, hay cositas que necesitamos retomar y es desde que están chiquititos. Todo esto debe bajar, que las profesoras de preescolar deberían estar aquí escuchando, porque ellas son tan creativas y necesitamos que ellas bajen todas esas verdades al corazón del niño, y cuando el niño es esponjita, allí se lo siembre, porque arriba no va a haber cosa que se lo quite. Ya cuando el chino tiene 16 años y ya se fue por las corrientes de este mundo, pues bueno, sí señor, gracias, lo rescatarás, pero qué lindo que podamos hacerlo desde ahorita. Todas esas verdades tienen que tener su reflejo en el currículo nuestro. Eso Así era. es, así es. Mire, resumiendo y sellando esta parte, la educación cristiana de los años 50, 60 en Latinoamérica, bueno, particularmente en Colombia, fue una educación con el nombre de cristiana, pero porque había un pastor que oraba por los chicos en el colegio, pero los profesores no eran cristianos, no existía un sentido de visión de la educación cristiana, y pues un colegio cristiano era simplemente un colegio con profesores aún ateos y todo, que impartían sus clases y luego un pastor los bendecía y los santificaba de tanto ateísmo. Luego, sobre los años 90, surgen los colegios cristianos, entonces estuvo Chalón, Semilla de Vida, no sé, en Centroamérica o en Sudamérica, pero estos colegios trataron de ser un poco más bíblicos, entonces entraron en el tema de la versiculitis. Entonces, versículos bíblicos para todo. Versículos bíblicos para la clase de tecnología sobre microchips. Entonces, búsquele un versículo, profe, y salve el mundo con ese versículo en su materia. O la clase de castellano, entonces, el Integración asunto... nivel 0, integración nivel 0, la mención de Sí, la palabra. entonces, exacto, era una locura y los maestros terminaron haciendo una crisis, se hicieron clic de cómo un maestro de castellano le iba, o de lengua castellana, le iba a encontrar un versículo que hablara acerca de las etimologías latinas, un ejemplo. Entonces, fue como un intento de tratar de traer la Biblia a las clases, a los salones, pero pues igual yo creo que el Señor se reía de nosotros y decía, ay, pobrecitos, escuchen a mi espíritu. Luego vino sobre los año 2000, 2010 más o menos, empezó el concepto de integración bíblica, y se ha tratado de ir a los principios y se ha tratado de llegar un poco más a eso estructural de la Biblia en un colegio. Pero definitivamente, bueno, aunque no creo que sea definitivo, pero por ahora en este tiempo, queridos hermanos, el tema es cosmovisión, porque cosmovisión ya no es la mirada en un pedacito, sino la mirada holística, integradora, la mirada completa desde la escritura al fenómeno educación, al proceso de educación, no solamente como un componente aislado en la clase de religión o en la clase de vida cristiana, o como una intencionalidad de los profesores por tratar de acercar la Biblia a los contenidos, sino ya es como una mirada global, una mirada completa desde el pensamiento de Dios, desde el orden de Dios para la educación y desde luego para la transformación de la cultura, de la sociedad, etc. Viviana, te escuchamos, veo
que quieres comentarnos algo. Te escuchamos, Viviana. Viviana, tienes el sonido apagado. Puedes empezar de nuevo. Gracias por tu participación. Ok. Bueno, yo tendría, no sé, 100 preguntas para hacer a los profesores, porque realmente nosotros como editorial, si bien tenemos un grupo que están dedicados a la educación, queremos aprender más para servirles mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo de que me gustaría saber, yo anoté una pregunta que se hizo, de algo que se habló en la primera reunión, que fue cuando el pastor Julio dijo que él había tenido una experiencia con chicos de un colegio público. Y a veces creo que muchos de los niños que asisten a los colegios cristianos no necesariamente son cristianos. Muchos es porque van a la iglesia el domingo, pero no sabemos si son cristianos. Creo que eso los maestros nos pueden orientar más. Pero mi pregunta sería, ¿cómo reaccionaron estos chicos y qué parte o qué tema tocó con ellos? Bueno, chicos no cristianos, algunos de ellos asisten a iglesias, pero pues con la dualidad. El tema que planteé básicamente fue sobre cosmovisión atea, cosmovisiones paganas y la cosmovisión del cristianismo. Y cómo el cristianismo desarrollaba un concepto, y los chicos lo entendieron bien, el concepto que desarrollé con ellos fue el concepto del teísmo. Y lo que implicaba teísmo en términos de sumisión a Jesucristo y de rendición a Jesucristo como Señor de la existencia, de acuerdo con Colosenses 1, 14, 15. En paganismo hablé pues de todo lo que es ya la multiplicidad de dioses y la idolatría y cómo generaba procesos destructivos en las sociedades. Puse algunos ejemplos de India, la cultura de los intocables en India, cómo daña la construcción social y cómo una práctica religiosa destruye el tejido social, y en este caso, pues, el ejemplo de la India. Y en cuanto a el componente de gnosticismo y el componente de la gente que quiere acercarse a Dios, pero como un Dios poco trascendente, entonces desarrollé el concepto del deísmo. ¿Y qué era el deísmo? Y realmente fue agradable ver la respuesta, porque al final cuando terminé la charla, fue una charla que se me ocurrió en un abrir y cerrar los ojos, o que esa charla que al final a uno le da. Les dije, ¿cuántos de ustedes quieren orar conmigo acá? Y se pasaron al frente como unos 8 o 10 estudiantes, se acercaron a mi escritorio, me dijeron, profesor, yo quiero que ore por mí. Y fue en un aula, en un colegio público, en un colegio donde, entre comillas, supuestamente no está el Espíritu Santo, pero evidentemente sí está. Y me ha pasado algo curioso, esto es anecdótico y no quiero que lo vean como algo mágico, pero hay ciertos momentos en que yo cierro la puerta del salón para que no se distraigan los estudiantes, y cuando la cierro, en muchas oportunidades una brisa entra y abre la puerta. Entonces, en la primera vez que me pasó, me hice el tonto y dije, la vuelvo a cerrar, pero en la segunda fue como una voz del Espíritu Santo que me decía, oye, soy yo, déjame entrar, habla de mí. Entonces, cuando ya me ha pasado esto, de que se abre la puerta, entiendo que es el Señor que quiere guiarme a trabajar algún tema de formación espiritual con los chicos. Entonces, trato de cerrar el tema que estoy, y algo tengo que decirles del Señor, o hablar de la supremacía de Cristo, o de la bondad de Cristo, o del perdón, pero algo tengo que tocar del Señor sobre las vidas de estos chicos, porque ya lo he sentido y lo he visto, y he visto que funciona y que Dios se sale con la suya siempre que uno habla del nombre del Señor en estos medios. Entonces, eso fue, Viviana, esa fue la experiencia, y pues en medio de eso una experiencia muy personal que no la quiero estandarizar, pero que sí es una experiencia muy personal de cómo Dios se infiltra en mis clases y busca la manera de que yo hable de Él y de testimonio de Él cuando el Señor lo requiere. Y una última pregunta que quiero hacer, sobre todo
porque ustedes están con los niños día a día, pero también tienen mucho contacto con los padres. Entonces, a veces yo creo que lo que se puede enseñar en la escuela no tiene un eco en el hogar. Entonces, porque obviamente los padres no tienen dualismo, no entienden cosmovisión cristiana. Entonces, no sé si alguien, algún maestro, Edgar, tú puedes darle mi correo, tiene una propuesta, cómo acercarnos o ideas de ustedes, cómo lograr que, porque lo que a mí me impacta del libro de Nancy Pearcey que dice que el niño tiene que ser un apologeta formado en el hogar. Entonces, la primera responsabilidad es de los padres, ¿no? Y dice que así como hablamos de Jesús y todo esto, hay que explicarle al niño quién fue Lenin, porque a veces en la iglesia, no, ¿cómo vamos a hablar de Lenin? Eso es del mundo, ¿no? Entonces, no sé cómo si alguien ha tenido una forma de llegar porque tú disipulas hasta unas horas, pero en la casa te pueden tumbar en 5 minutos tu trabajo. Entonces, eso es algo que también me gustaría saber. Muy seguramente van a haber propuestas al respecto, pero hay algo que me llama a mí la atención y es un verso bíblico que el Señor puso en mi corazón en momentos en que me hacía esa pregunta. Bueno, aquí oro por estos chicos, hablo con ellos, pero ¿qué va a pasar después? Pero el Señor me dio paz y una palabra que resaltó en mi mente en ese entonces, en ese momento es: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y luego tengo otras ovejas en otros corrales que todavía no están acá, pero que van a venir acá. Y ha sido curioso, cuando hablo del Señor a estudiantes no cristianos en el colegio público, algunos chicos bostezan, otros se burlan, otros se ponen a hacer cosas, a rayar su cuaderno, pero hay unos cuantos que levantan literalmente la cabeza y es como si dijeran: ¿quién está hablando del Señor? O sea, ¿quién está hablando de mi Señor? Aunque no conozcan al Señor. Y en otro, que Dios obra en esas personitas y los acerca. Y a través de experiencias muy sencillas, como que me dio paz, como que el Señor me dio tranquilidad, como que el Señor me calmó. Es ese empezar el preevangelismo también de lo que hablaba Nancy Pearcey. Es eso. Entonces, sí me parece que también en esto es un poco de esa realidad espiritual. Para algunos será surrealismo, pero para nosotros es una realidad espiritual de que el Espíritu Santo es genuino y real en las aulas y que Él puede trabajar aún con los mismos inconversos, con los mismos no cristianos y puede hacer una obra preciosa de transformación. Pero esto hay que documentarlo, Viviana, y creo tu pregunta es muy válida, porque esto hay que procesarlo. Esto es parte de la escuela de formación cristiana que nosotros estamos haciendo. Y cómo los maestros que lo estén haciendo, cómo lo pueden documentar y cómo podemos hacer de esto realmente documentos, reseñas, historia de esto que está aconteciendo con la educación cristiana. La educación cristiana es una educación que informa, forma y transforma por el poder del Espíritu Santo. Es una educación que deja huella. Entonces vale la pena, Viviana, vale la pena. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, Edguita. Sí, Julito, tenemos nuestros últimos 3 minutos, tenemos 3 manitos levantadas. ¿Quieres que demos la oportunidad a alguien? Como gustes, como gustes. Laura Ramírez, tú fuiste de los últimos 3, la primera que levantó la mano. 30 segundos para compartir tu comentario, Laura. Laura, bienvenida, Laura. No es Laura, perdón. Bueno, Laura. Bienvenida tu comentario, 30 segundos. En los colegios cristianos hemos estado siempre preocupados por la formación de los niños, por cómo llevar realmente los niños a esa parte, a esa relación con Dios. Preocupada por eso, yo he conseguido materiales, he hecho cursos, trabajé con AMO, con oidores y hacedores, trabajé con los materiales de AXI, también con Character First para mirar cómo era posible hacer todo esto. Y además también me capacité con Jucum en la Escuela de Educación Providencial, hice varias escuelas de ellos. Ellos hablan mucho de esto, de eso que tú mencionabas, Julito, y es de cómo meter la Biblia en todas las materias y cómo realmente todas las materias tienen base bíblica.
Eso pues hemos tratado de hacerlo en el colegio, pero es difícil porque por el cambio de profesores. El cambio de profesores no permite como que eso realmente se pueda cimentar, y obvio que sería muy interesante es que los maestros sean los que hagan también esas capacitaciones. Nosotros en el colegio, como el colegio es cristiano, el énfasis es la educación cristiana, entonces siempre hemos tenido todos los días 1 hora de 60 minutos de educación cristiana. Y hemos trabajado, como decía Edgar, enseñándoles los personajes bíblicos, enseñándoles la creación, el primer día, segundo día, todo eso, pero uno no ve muchos resultados, uno no ve realmente como muchos efectos. Sin embargo, he visto como mejores resultados en los hijos de personas inconversas que en los mismos niños de padres cristianos. Y, o sea, lo que puedo entender es que definitivamente la responsabilidad de la formación de los niños es de los padres de familia. Lo dice la palabra muy clarito. Los padres tienen que ser modelos, los padres deben enseñarle a sus hijos deben ver a sus padres orando, haciendo todas estas cosas para que realmente los niños copien los modelos, porque vemos que todos los niños pequeños copian lo que hacemos los adultos. Si desde chiquitos les estamos enseñando, los niños van a cambiar y van a ser diferentes. Como tú decías, ahí también... Cerrando, Laurita. ¿Cómo? Tienes que ir cerrando, gracias, porque se nos fueron los 3 minutos completos, dale. Esto, como tú decías, bueno, este año yo decidí dar la educación cristiana. ¿Por qué? Porque yo empecé con la pandemia a estudiar la Biblia de una manera diferente. Empecé a estudiarla desde el principio y encontré una forma en que puedo estudiar del Antiguo Testamento y con libros de los profetas, de los reyes, de las crónicas, todo eso. Sí, en orden, empezando todas las semanas, más o menos 7 capítulos y leyendo todo esto, y ha sido tan bonito, porque he podido entender libros que nunca en mi vida había entendido, como es Isaías, como es Jeremías, como es Ezequiel. He podido entender tantas cosas, entonces yo me emocioné y este año dije, yo soy la profesora de educación cristiana en el colegio, y entonces estoy dándole esas mismas porciones a los niños a partir de que empezamos. Hoy estamos terminando el libro de Éxodo, empezando desde Génesis, que tiene 60 capítulos, y Éxodo, que tiene 40. Y algo que me ha sorprendido es que a los niños les encanta la clase. Leemos todos los capítulos, ¿sí? Explicamos, miramos, analizamos, y a ellos les encanta y ellos mismos están descubriendo cosas. Están descubriendo cómo las cosas se relacionan, cómo Dios repite cosas, ¿sí? Entonces ellos están descubriendo. Entonces yo pienso que ese orden de leer la palabra desde el comienzo, no desde de repente como nos dijeron, lea el Nuevo Testamento porque el Antiguo todavía no lo puede entender, pues a mí me ha resultado interesantísimo y los niños están muy motivados. Eso. Gracias, Laurita. Gracias. Recibimos ese aporte de una educadora de tantos años de Bucaramanga, Colombia. Gracias, Laurita. Julito, nos quedamos ahí, María Rondón y Mr. John. Déjenos conocer la inquietud. Con esa comenzamos con seguridad. Se la soltamos a nuestro Julito para la próxima vez que nos veamos. Hermanos, sí. Es un lindo el que estamos teniendo y es lo que queremos, estar juntos y compartirnos. Julito, gracias y por favor tú cierra con las palabras que quieres compartir para este final. Muchísimas gracias, Julito, y todos los hermanos. Y nos vemos apenas Jonathan de TED Educación nos empiece a mandar toda la información. Jonathan Castilblanco, gracias. Ustedes no han visto que Obed está más cerquita de nosotros, gracias al trabajo de TED Educación y Jonathan Castilblanco con nosotros, dando ahí el corazón y teniéndonos pegaditos. Julito, gracias. Sigue estudiando para que nos lo hagas más fácil. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude en todo esto. Padre Celestial, gracias por ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por tu Hijo Jesucristo, revelado, Señor, en la cruz. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña y nos guía a conocerte, a amarte, a servirte, Señor. Oramos que nos permitas crecer en estos asuntos de la educación cristiana. Oramos que nos permitas tener un corazón renovado, una mente entendida y que podamos avanzar, Señor, en tus planes, en tus propósitos, Señor.
Señor, todavía hay cosas que no entendemos, no sabemos, aún hay temores o hay dudas, pero tú eres suficiente, Espíritu Santo, para aclararnos, para guiarnos, para orientarnos. Te pedimos que nos conduzcas en este proceso, Señor. Te pedimos humildemente, guíanos, enséñanos en cada colegio a hacer una educación de reino, una educación que desarrolle tu gloria y muestre tu gloria, Señor, y que levante a estas personitas como ciudadanos de bien, como ciudadanos de transformación en estas sociedades, Señor. Bendice a mis hermanos en cada país que nos han escuchado, en cada ciudad. Bendice a cada uno de los profesores que han estado siguiendo estas charlas, estos conversatorios, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Guíanos a hacer de la educación cristiana la educación de bendición y de transformación para las sociedades y para nuestros contextos latinoamericanos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, gracias, hermanos queridos. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Y gracias, Junta, por permitirme esta oportunidad.